Pues abren sus Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 1. La semana pasada hablamos acerca de cuando la gente rechaza a Dios. Y cuando la gente rechaza a Dios se convierte en idólatras, adorando a la creación, no al Creador. Ellos cambian la gloria de Dios para dar culto y honra a las criaturas. Pero no solamente convierten en idólatras, lo que vamos a ver ahora, comenzando en el versículo 24, es que 3 veces Dios dice que a ellos los entrega. Y vamos a ver 3 cosas hoy. 3 veces en versículo 24, 26 y 28 dice Dios los entrega. Él los entrega a sus deseos impuros, dice 24. A las pasiones vergonzosas, dice versículo 26. Y a una mente reprobada, dice 28. Déjanos leer la lectura. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practiquen. Nada más vamos a llegar a versículo 31 hoy, pero vemos 3 cosas. Primeramente, volvemos a 24. Dice aquí que Dios los entrega. El versículo 24 inicia con un por lo cual o por tanto, que indica que lo que Pablo va a describir ahora es la consecuencia de haber rechazado a Dios. Los hombres no pueden rechazar a Dios sin sufrir las consecuencias. Dios los abandona. No solamente los deja en sus pecados, sino los entrega a sus pecados. Y no solamente los entrega, pues miren aquí la progresión. Ya vimos la revelación general de Dios y que ellos rechazan esa revelación en versículo 20 y 21. Pero luego vemos que al rechazar a Dios se convierte en idólatra el hombre. Y luego hay un abandono completo de parte de Dios, donde Él los entrega, los mantiene en la segura, e incluso envía un engaño para que estén condenados ellos. Vamos a 2 Tesalonicenses rápido, 2 Tesalonicenses 2. Después de Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Estoy en 1, ¿no?
Segunda de Tesalonicenses, perdón. 2:9. Segunda 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios no solamente entrega a la gente a su pecado, pero Él incluso envía, aquí dice, un espíritu, un poder engañoso, a fin de que sean condenados ellos, para que no crean la verdad. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado por completo a Dios, se habían convertido en idólatras, y Dios los entrega completamente. Los entrega completamente a estos deseos de inmundicia que vamos a ver. Regresamos a Romanos y vamos a ver, hermanos, que la ira no solamente es como un mero proceso natural de causa y efecto. Dios activamente los entrega. No solamente es pasivo de parte de Dios, es algo activa a veces de parte de Dios. Yo le he puesto como título de este mensaje: cuando Dios abandona a una sociedad. Cuando Dios abandona a una sociedad. Versículo 24. ¿A qué los entrega? A la inmundicia. Aquí dice, a los deseos impuros de su propio corazón, las obras de la carne. Todos sabemos que esas obras se refieren principalmente a los pecados sexuales. No lo busque, pero Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y Dios advierte tantas veces en las Escrituras contra tales cosas. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay un vínculo entre todos esos pecados y la idolatría, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:3-5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Dios nos llamó a la impureza, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. Esa gente entregada a esos deseos. Versículo 24, seguimos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonren entre sí sus propios cuerpos. Este resultado de la acción de Dios de entregarlos era la degradación de sus propias personas. Un comentarista dice aquí, Pablo está pensando en la inmoralidad sexual que en la idolatría formaba parte del culto. Él escribe desde Corinto, donde en una época había 1000 prostitutas sagradas en el templo de Afrodita, dedicadas a la inmoralidad sexual religiosa. El rechazo de la revelación que Dios había hecho de sí mismo los llevaba a la idolatría, y esto a su vez a deshonrar entre sí sus propios cuerpos por medio de la inmoralidad sexual. Esa gente llegaba al templo y estaba ahí pues una multitud de prostitutas, y esos hombres y mujeres se acostaban con esas prostitutas según para glorificar y adorar a sus dioses, como un acto de un culto religioso. Pablo está completamente en contra de eso. De modo que deshonraron a sus propios cuerpos, dice. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Como ya hablamos la semana pasada, los hombres sustituyen la verdad de Dios por la mentira.
Pablo está hablando de la mentira, que en este caso es la futilidad de la idolatría. Y hablamos de eso la semana pasada, que un ídolo no es nada, no es absolutamente nada. Y honrando o venerando rindieron culto no al Creador, que es digno de recibir pues la adoración, sino a la criatura. Y en eso vimos pues la vez pasada que es una tontería, pues esa gente profesando ser sabios se hicieron necios. Y es una mente necia que la creación ha desplazado al Creador como el objeto del culto. Y no vamos a platicar más de eso porque ya lo vimos la semana pasada. Versículo 26. No solamente los entrega a la inmoralidad, pero va más allá. Versículo 26. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Miren, el argumento se desarrolla en secuencia lógica aquí, ya que la entrega a pasiones vergonzosas. Es el resultado de la entrega a la impureza, hermanos. La inmundicia, aquí va más allá las pasiones degradantes. Pablo no es ambiguo aquí. Algunos dicen que la Biblia no habla en contra de la homosexualidad. Algunos dicen que no, la Biblia nunca dice nada en contra de ese pecado. No es pecado porque la Biblia no se menciona. ¿Cuáles son las pasiones vergonzosas aquí que menciona Pablo? Es la homosexualidad. Miren, versículo 26. Pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son? Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es natural, es contra la naturaleza. Los hombres se consumieron en deseos poderosos, pero no naturales. Todos podemos ver un cuerpo de una mujer y un cuerpo de un hombre, y podemos ver que Dios creó un cuerpo para otro. Todos podemos ver un cuerpo del hombre y otro cuerpo de hombre. Podemos entender que Dios no creó al hombre para el hombre. No es natural. Es una desviación y perversión del orden natural de la creación. Hay un orden que se manifiesta en la creación y los hombres no tienen excusa para no reconocer y respetar esta orden. ¿Saben que no hay ninguna otra especie creada que practica la homosexualidad? Solamente los rebeldes seres humanos. Solamente los seres humanos que han rechazado a Dios, y solamente después de que Dios los haya abandonado y entregado a pasiones vergonzosas. Vemos aquí una secuencia, hermanos. Un comentarista dice: el cuadro de perversión sexual que se presenta aquí puede documentarse en las fuentes contemporáneas. No hay nada que Pablo haya dicho acerca del mundo pagano que ya no hubiesen dicho los propios moralistas paganos. De los primeros 15 emperadores romanos, 14 fueron homosexuales. En la antigua sociedad griega y romana, la práctica de la homosexualidad con los niños no solamente se toleraba, sino que se glorificaba como superior al amor heterosexual. Hubo pocos que se oponían a la práctica. Esa gente, pues lo pusieron así, como lo glorificaron. ¿Qué están haciendo en nuestra cultura hoy en día? Están glorificando a ese acto tan perverso, tan pecaminoso. Están glorificando y levantando a hombres que dicen ser mujeres. Una pareja gay, un hombre que sale del closet, como decir, es aplaudido por la sociedad como de un hombre de valor. ¿Qué valor requiere salir del closet? Eso no es lo que Dios dice, hermanos. Dios dice qué vergonzoso es. Y miren la consecuencia.
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué se refiere eso? ¿De qué se refiere Pablo? Hermanos, las mismas consecuencias de ese pecado están incluidas en el acto abominable de la homosexualidad. ¿Cómo? Una manera son que todas las enfermedades transmitidas sexualmente, la SIDA es una de ellas. Hay un estudio en los Estados Unidos acerca del promedio de vida. Las estadísticas resultaron que los hombres y mujeres viviendo en un matrimonio natural, o sea, un hombre y una mujer que están en un matrimonio bíblico delante de Dios, viven un promedio de 77 años. 85% de esa población, de esa gente casada con una persona del sexo opuesto, 85% de esa población llegan a los 65 años de edad. Durante el mismo periodo concluyeron que un hombre homosexual con SIDA vivía un promedio de 39 años y solamente 1% de ellos llegaron a los 65 años de un homosexual con SIDA. Y los homosexuales y lesbianas que nunca se contagiaron con SIDA vivían un promedio de 43 años de edad, con solamente 15% llegando a los 65 años. ¿Por qué? Porque ahí en el mismo pecado está incluida la consecuencia. Ellos están viviendo la consecuencia de su pecado. Dios promete que cuando los hombres dejan las relaciones naturales con la mujer y se encienden con pasiones lujuriosas los unos con los otros, cometiendo actos indecentes, en sí mismos, o sea, dentro del mismo pecado, reciben el castigo que merece su perversión. Y eso es sin mencionar ni siquiera el índice de suicidio entre homosexuales, lo cual es mucho más alto que con los heterosexuales. Las estadísticas muestran que entre 20 a 40% de los homosexuales, lesbianas y bisexuales han intentado suicidarse. Hasta 40%, hermanos. Pero si tú eres heterosexual, es menos de 4%. 4% y 40%. Nuestra sociedad está bajo el juicio de Dios y está recibiendo el castigo que merece. Y es triste ver la consecuencia de esta perversión, que es celebrada en nuestra sociedad. Entonces, al rechazar a Dios, los lleva a la idolatría. Y la idolatría los lleva a la lujuria, a la inmoralidad, a la homosexualidad, las pasiones vergonzosas, el lesbianismo y todo lo que conlleva, hermanos. Eso es porque Dios los ha entregado. Pero Pablo no termina ahí. Y para los que piensen que ese pecado de homosexualidad es el pecado más grave que hay, espera, hermanos, vamos a llegar a esos 21 pecados que menciona Pablo. Es una secuencia aquí de una sociedad donde Dios ha abandonado a esa gente. Pero es interesante porque esa homosexualidad no es la cima. Mire, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Recuerden versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La idea aquí es no reconocerlo, no tomarlo en cuenta en los asuntos prácticos de la vida. El problema del hombre no es la falta de oportunidad de conocer a Dios, sino el rechazo de su oportunidad. Y aquí dice, versículo 28, la tercera cosa que vemos, Dios los entrega a una mente reprobada. No solamente a los pecados sexuales, los pecados vergonzosos, pero ahora a una mente reprobada. Por tercera vez Pablo usa ese término entrega para indicar el abandono tan terrible del pecador a las consecuencias de su elección. En este caso es la entrega a una mente reprobada. El término mente indica la capacidad para razonar, especialmente el aspecto moral del proceso racional.
Es una mente de pura insanidad. ¿Sabes qué es una mente reprobada? Una persona que quiere poner baños para transgéneros. Es una mente completamente reprobada. ¿Hay algo más demente que eso? Que un hombre de 40 años que se dice ser mujer puede entrar a un baño de mujeres junto con una jovencita de 13 años. O que los padres hoy en día están diciendo que cuando nace su bebé no lo van a asignar un género, van a esperar hasta que su bebé crezca para que pueda escoger su género. ¡Qué tonterías, hermanos! ¿Pero por qué? Porque tienen una mente reprobada completamente. Dios los había entregado. No nos debe de sorprender con toda clase de pecado. Incapaz de un pensamiento razonable. Y quién sabe lo que está por venir. No podemos ni siquiera saber lo que está por venir después. Pero no estamos muy lejos de que comprueban la homosexualidad entre hombres y niños. No estamos muy lejos, hermanos. ¿Por qué? Si yo tengo ese impulso, ese deseo, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo tener a un niño? Si yo puedo tener a un hombre, o una mujer puede tener a otra mujer, o un bisexual o un transgénero puede tener quien sea, no estamos ni siquiera, pero a un paso de esta perversión, de aprobarlo. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo nieguen, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Están reprobados por completo, hermanos. Corrompidas esas personas. Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y permitió que hicieran cosas que jamás debieran hacerse. Y eso es el último así de la mente reprobada, los abandona a un estilo de vida depravado aquí. Lo que vemos, Pablo presenta aquí un cuadro no muy agradable, hermanos. Describe con precisión la forma de vida del mundo en el cual vivimos. Aquí es lo más alarmante que todo. Nosotros muchas veces escandalizamos la fornicación, escandalizamos el adulterio, la homosexualidad y todo lo demás. Como estos son los pecados más degradantes. Pero si seguimos la lógica y la secuencia aquí, Dios pone a estos pecados en un nivel igual o mayor en la sociedad. Mire, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, la degradación mental que se produce al desechar a Dios hace que los hombres están atestados. Eso implica controlado por. Estando controlado por todas esas cosas. La misma palabra que Pablo usa en Efesios 5:18 de ser llenos del Espíritu Santo, que realmente mejor traducida es controlado por. Ser controlado por el Espíritu Santo. Como un guante, hermanos. ¿Quién controla el guante? ¿El guante o la mano? La mano. Y aquí la gente es controlada por sus vicios, por toda maldad. Es la depravación total del ser humano, controlados por su depravación. Es una sociedad controlada por injusticia, propósitos malvados, maquinaciones. Y recuerden, estamos hablando de una sociedad entera. No necesariamente estamos hablando de individuos, aunque sí
se refiere a personas individuales, estamos hablando de una sociedad entera. Y es donde nos encontramos hoy en día. Rápido, voy a nada más pasar estos pecados rápido. Fornicación y perversidad, ya hemos visto. Avaricia, es codicia, es falta de contentamiento. Siempre quieres más. No estás contento. Siempre andas buscando algo más. La maldad es la depravación, es deseo para lastimar a los demás. Es esa idea, el que no tranza, no avanza. Es pisotear a alguien más. ¿Por qué? Porque, pues, siempre quieres avanzar. ¿Vivimos en una sociedad así? Pues dentro de algunas iglesias también. Luego él dice llenos de, en 29. ¿Llenos de qué? Llenos significa hasta el tope. Como que fuera un vaso así lleno de agua y que no contiene el agua, pero siempre está llenándose cada vez más. No se puede vaciar porque están llenos de qué? Envidia, repletos de. Esa envidia son celos. Eso son personas preparadas para dañar a otros para obtener lo que quieren. Homicidios, asesinos, dispuestos a matar, incluso a su propio bebé para obtener lo que desees. Aborto porque estorba mi carrera. Y eso ni siquiera es mencionar el asesinato del corazón de tu prójimo. Pero vivimos en un mundo que celebra la muerte de bebés en las cantidades de los millones y millones y millones. ¿Por qué? Porque eso es un estorbo para mi vida. Eso es donde nos encontramos hoy en día, hermanos. En medio de Romanos 1, 28 al 32. Contiendas, son peleas, pendencieros, disensiones, personas divisivas, riñas. Luego dice engaños. Están dispuestos a engañar a la gente para obtener lo que ellos quieren. Malignidades. Esas son conductas maliciosas. Odio. Todos esos van a la mano, hermanos. Todos esos pecados. ¿O no tienen vecinos así? ¿No tienen compañeros en el trabajo así? ¿Compañeros en la escuela así? Y aguas, hermanos, porque las raíces de esos pecados están en nosotros, en nuestra carne. Aquí son murmuradores. Esos son chismosos. Una puñalada a la espalda. La conspiración. Una persona divisiva. Detractores. Esos son traidores, calumniadores. Hablan mal de los demás, difaman a otros. Miren cómo esos pecados están tan graves. Pero nosotros siempre nos enfocamos en, pues, los pecados sexuales que son la fornicación y pues el adulterio, la homosexual. Estos pecadores. Estamos hablando de las cosas que acabamos de mencionar hace rato, hermanos. Que nosotros hemos participado a veces en esas cosas. Esperamos que no seamos llenos de esas cosas. Y que no participamos. Pero, ¿qué es el vínculo aquí? Aborrecedores de Dios. La denominador común aquí es que son aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Eso es el corazón de todos los vicios que vemos aquí.
Seguimos. Versículo 30 sigue. Injuriosos, esos son insolentes. Pues soberbios, son personas arrogantes, orgullosos, vanidosos, egoístas, altivos, fanfarrones, jactanciosos. Es gente que no cierra la boca. Todo el tiempo tienen que tener la razón y tienen que ser el centro de la plática. Mire eso, lo que sigue. Inventores de males. Inventen nuevas formas de pecar. Cuando tú pensaste que habías escuchado todo, ellos van más allá. Son pecados imaginables. Y aquí en medio de todos esos jóvenes, escuchen bien, desobedientes a los padres. Son personas que se rebelen contra las autoridades. Ya no hay autoridad. Cuando los hijos ya no se sujetan a sus padres, llegamos a la anarquía. Y ninguna sociedad puede salir adelante. ¿Qué estamos viviendo ahora? Una sociedad donde los hijos, donde los jóvenes, donde los muchachos y muchachas, pues no hay autoridad en sus vidas. Necios. Son personas que no quieren entrar en razón, insensatos, torpes, tontos, no son capaces de razonar. 31. Desleales. No cumplen con lo que prometen, o su palabra no significa nada. Sin principios, mentirosos. No cumplen con su palabra. ¿Alguien aquí ha contratado una vez un carpintero? Mire, si alguien es carpintero, por favor, pues no es para todos, pero... Y sí, mañana. No, mañana. No, sí voy mañana. 8 meses después, sigo esperando. Esa es la sociedad donde vivimos, hermanos. Los cristianos nosotros debemos de ser personas que cumplimos con nuestra palabra. Luego dice, sin afecto natural. Son personas inhumanos. No les preocupa a otros. Solamente a ellos mismos. Implacables. Despiadados o crueles. Sin misericordia. Sin compasión o caridad. Pues al evaluar esta lista, hermanos, se nota que no todas las características se consideran graves. Algunos parecen ser ofensas pequeñas, ¿no? Sin embargo, debemos de fijarnos en que todas ellas manifiesten abiertamente que el mundo vive egoístamente. A la humanidad entera solo le interesa satisfacer sus propios deseos. No le interesa el bien de los demás. Un comentarista, Rafael Porter, dice: desde los primeros capítulos de Génesis hasta la actualidad se observa en los hombres el mismo patrón de comportamiento hacia la depravación espiritual. Empieza no tomando en serio las advertencias de la palabra de Dios. Esta actitud crece hasta llegar a ser un rechazo total de la palabra divina. Y al final del Dios que la dio, rechazar al Dios que la dio. Al no hacerle caso a Dios, la vida personal comienza a corromperse, empezando con algunos pecados e injusticias aislados, hasta llegar a una franca rebeldía. Parece que la perversión sexual, especialmente manifestada por abandono del deseo normal por el sexo opuesto para buscar satisfacción con compañeros del mismo sexo, es la evidencia final del proceso degenerativo. Pero al llegar a este extremo, la degeneración provoca la caída del pueblo involucrado. Este modelo se ha repetido desde Sodoma y Gomorra hasta Roma y hasta nuestros días. ¿Qué hacemos con todo eso? 2 cosas que quiero recordarles. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y vamos por terminar.
1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Fíjense, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos nosotros. La primera cosa que les quiero recordar es que esto éramos algunos de nosotros. Totalmente depravado. Perdido por completo. Muerto en nuestros delitos y pecados. Mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados a través de tus buenas obras. ¿No? ¿No? Espero que no. A través de Jesucristo. Regresamos a Romanos 1. La segunda cosa. Primeramente, esto éramos nosotros. La segunda cosa, que solamente el poder del Evangelio es lo único que puede detener esta sociedad y salvar al hombre. Versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el punto clave, hermanos. Todo vuelve a este mensaje, al Evangelio. Y debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para alcanzar nuestra sociedad con el Evangelio. Lo que nos motiva a compartir con los perdidos es el hecho de que nosotros nos damos cuenta de que antes éramos como ellos. Y solamente hay una solución, una esperanza. Y Dios nos eligió a nosotros por su pura gracia y somos nosotros productos de su pura gracia. Y somos productos del poder de este Evangelio. Pero Dios, Efesios capítulo 2, estando muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de ese mundo, en los deseos de nuestra carne, hijos de ira, igual como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia y en amor para con nosotros, nos salvó. No por nuestras obras, no por algo que hemos hecho nosotros, pero por su pura gracia, para glorificar a su propio nombre. Hermanos, éramos así. Y si estamos en Cristo ya no somos así. Debemos de caminar en obediencia a la palabra, en santidad, dando testimonio de este Evangelio y el poder de este Evangelio en nuestra vida.